Para predicar, al único que tenemos que buscar agradar es a Dios. Pero ojo con lo que le voy a decir. A Dios no lo vamos a impresionar porque lo estamos agradando con la predicación. A Dios lo vamos a impresionar porque lo que yo estoy predicando es la verdad que yo estoy viviendo. Porque cuando usted se para, sí, es que yo estoy agradando a Dios, pero Dios sabe que usted no está viviendo de acuerdo a la palabra, usted está siendo una persona asquerosa ante los ojos de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque todo pecado es abominable ante los ojos de Dios. Y la hipocresía es pecado que también es abominable. Y a veces tenemos hipócritas en los altares hablando lo que ellos no viven y no quieren practicar. Muy bien, Dios les bendiga a mis hermanos, a todos. Todos seamos bienvenidos a la casa de Dios. Fíjese que hoy vamos a tener un estudio bastante básico. Yo siento que es un estudio básico. Digo básico porque esto creo que todos nosotros los que ya tomamos un privilegio pues deberíamos de tenerlo muy en cuenta. Entonces, pero sin embargo a veces hay cosas que uno mismo ignora. Yo conozco un hombre, por ejemplo, en la Biblia, Nicodemo. Él era maestro de la ley, hermano. Si usted lo nota, él era maestro de la ley. Pero a pesar que era maestro de la ley, había un tema que él lo ignoraba. Y el tema que él ignoraba era el tema del nuevo nacimiento. Entonces, los discípulos, después de tanto tiempo de andar con Jesús, les hacía falta algo. Y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y tanto tiempo andando con Jesús y también le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces, siempre hay cosas que nosotros como que necesitamos que no se nos den una pequeña enseñanza, ¿verdad?, al respecto de esto. Y hoy este estudio es para todos los que pasamos al altar, hermanos, a ejecutar un privilegio. No es directamente solamente para los que predicamos, sino para todos aquellos que tomamos un privilegio en el altar. Y estos consejos, hermanos, son bastante básicos. Y hoy quiero darle algunos consejos para todos los que predican la palabra, los que pasamos al altar. ¿Cuáles son esos consejos que necesitamos antes de? ¿Verdad? Entonces vamos a pasar rápidamente con esto. Y el consejo número uno, hermanos, número uno, antes de que usted pase, por favor, a ejecutar un privilegio, bien sea de la predicación o bien sea cualquier privilegio, hermanos, antes debería de ser primero, número uno, la oración. Cuando usted, hermanos, aprende a orar antes de, ¿sabe qué está haciendo usted? Está reconociendo que usted sin Dios, usted no puede hacer nada. Cuando usted deje de orar antes de cantar, antes de predicar, es más, cuando a mí me llaman para ir a orar por un enfermo, siempre al menos yo lo hago, hermanos, antes de irme para allá, primero doblo mis rodillas, hermano, y le digo, Señor, por favor, úsame, o ¿qué quieres que haga? Que vaya de palabras, que vaya, ¿qué quieres que haga? Porque yo se los contaba a ustedes la vez pasada, y se los vuelvo a contar como testimonio. Hace unos días, meses, una señora se enfermó bien feo. Llamaron a pastores para que oraran por ella y la señora pues no se curaba, hermanos. Después me llamó la señora, la mamá, me dice, pastor, quiero que usted vaya, ore por mi hija. Entonces yo dije, bueno, ya fueron muchos pastores y ahora ¿qué hago? Y le empecé a orar a Dios, le empecé a Señor, por favor, me toca ir a mí a orar por esa muchacha. ¿Qué quieres que haga? ¿O me vas a dar palabras para ella? ¿O qué hago, Señor? Empecé a orar y me fui, hermanos. Cuando llegué a la casa donde estaba la muchacha, recuerdo que en ese momento escuché una voz que me dijo, no ores por ella, dile que se arrepienta de todos sus pecados, que yo estoy dispuesto a perdonarle sus pecados. Y cuando me le acerco al oído a la muchacha, le digo, dice el Señor que arregles tu vida, que le pidas perdón y que Él es amplio en perdonarte. Hermano, recuerdo que la muchacha volteó su rostro para el otro lado de la pared y solo dijo, nah, y volteó su rostro. En el momento que ella voltea su rostro, empieza a salirle sangre de la nariz y sangre de los oídos y la muchacha murió. Entonces, he aprendido, hermanos, que incluso antes de orar por una persona, siempre es antes la oración. Hermano, yo se lo digo antes, hermano, y se lo digo con toda humildad. No lea la Biblia sin antes orar. Es que este no es cualquier libro, amado. ¿Por qué cree que hay gente que lee y no entiende nada? ¿Por qué cree? Porque piensan que esto es periódico, piensan que es una revista, que nada más la agarro, la leo. No,
esto no es cualquier cosa, hermanos. Esta es la viva palabra de Dios. Y esta es tan viva, que es tan espiritual, que el que la va a leer también necesita estar sumamente espiritual. Porque si no está espiritualmente, 1 Corintios 2, 14, 15, 16 dice que esto es espiritual, y el que la va a leer también tiene que ser espiritual, porque para el hombre que no es espiritual, esto le es locura. Entonces, antes de usted, hermano, predicar o pararse a cantar detrás de un púlpito, el consejo número 1 que se lo doy de acuerdo a la palabra: ore antes. Jesús mismo no iba nada más por ir, hermano, sino Jesús antes de ir, ¿se acuerda? Él se arrodillaba y le pedía al Padre, hermanos. O sea, Jesús mismo nos deja un ejemplo, que él antes de ir, primero oración y el ayuno, oración y el ayuno. Es decir, él no nada más agarró a lo bruto, y él lo pudo haber hecho, hermano, porque él es Dios. Él era Dios y no necesitaba tantas cosas. Sin embargo, aún él sabiendo que Jesús, siendo Dios y que vino a esta tierra en forma de hombre para dejarnos un ejemplo, él nunca hacía nada sin antes consultarle al Padre de lo que él iba a hacer. Entonces, consejos antes de predicar: por favor, nunca agarre la Biblia sin antes arrodillarse y orarle al Padre. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted en esa oración? Pedir por la vecina, por el pariente, no, en ese momento que usted va a agarrar la Biblia, hermanos, y le va a orar a Dios, su oración no tiene que ser otra cosa más, sino: Señor, por favor, que cuando yo abra tu bendita palabra, tú me des el entendimiento, tú me des el discernimiento, tú me des la sabiduría, porque he entendido que si no tengo la sabiduría, no voy a entender tu palabra, Señor. Entonces, ese es un consejo básico que quiero dejárselo en su corazón: no predique y no tome un privilegio sin antes haber orado. La oración no es opcional, hermanos. La oración tendría que ser algo que es, al final, es vital. Capítulo 18 de Lucas, Jesús le enseña a sus discípulos acerca de la necesidad de orar. Y el mismo texto dice de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, uno de los consejos que quiero dejarle antes de usted predicar la palabra: por favor, órele a Dios. Y pídale a Dios que por favor le dé el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría suficiente para que usted mismo entienda lo que va a leer y pueda compartir lo que usted necesita también predicarle al pueblo de Dios. Y el día que usted deje de orar, ese día yo me atrevo a decirle que a usted ya se le metió un pecado que se llama soberbia. El día que usted deje de orar antes de, le aseguro de acuerdo a la Biblia que usted ya tiene chispas de orgullo, de soberbia. Por eso, hermanos predicadores, a la calle no vamos nosotros a orar. A la calle vamos a predicar, excepto que le pidan una oración, pues hágala. Pero antes de usted irse, tendría que primeramente arrodillarse y decirle: Señor, por favor, inspírame tu palabra. ¿Cuál es el mensaje que quieres que predique? ¿De qué quieres que yo vaya a hablar allá afuera? Por favor, que no sea mi carne, que sea mi espíritu hablándole a las personas. Entonces, esa debería ser la parte fundamental. Hermanas que pasan a tomar un privilegio a cantar himnos, coros, ustedes no deberían de pasar a este lugar sin antes de tener una comunicación íntima con Dios, para que cuando ustedes pasen 5, 10, 15, 20 coros, pero que esos coros vengan bajados del cielo, de lo profundo del corazón, para que a través de esas alabanzas puedan haber incluso milagros y prodigios. Yo he entendido la Biblia, hermanos, que cuando hay coros que verdaderamente vienen con la unción de Dios, hay milagros a través de las alabanzas. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas empezaron a cantar? ¿Hubieron milagros o no hubieron milagros? Hubieron milagros, hermano. ¿Pero por qué? Porque estos no eran hombres de WhatsApp, de Facebook, de la cuestión. Estos eran hombres de oración. Y cuando ellos hacían las cosas, pues los milagros acontecían. ¿Por qué? Porque antes de los hombres eran entregados a la oración. Hay tantos ejemplos, hermanos, de milagros que acontecieron cuando los hombres eran entregados a la oración. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Como la hermana ya se sabe los signos de memoria, como el hermano ya se sabe los coros de memoria, él ya no necesita orar. Y por esa razón es que muchas veces no pasa nada. ¿Por qué? Porque aunque cantó bonito, aunque se alineó la nota con el teclado o lo que sea, pero no pasó nada, porque muchas veces lo que le hace falta a esta persona es la oración. ¿Cuál es el problema? Que si usted no ora, usted está en pecado.
Y el problema está que yo no puedo saber si usted ora, porque si yo supiera que usted no ora, yo no lo paso en el altar. Se lo digo con todo mi corazón, yo no lo pasaría a usted en el altar hasta saber que usted es una persona de oración. Porque la Biblia dice en Santiago 4:17, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecado no solamente es adulterio, fornicación, borrachera, idolatría. Pecado es que usted sabe que tiene que orar y no ora, usted está en pecado. Usted está en pecado y no es merecedor de estar en el altar. No es merecedor de estar en el altar. Entonces, consejo número 1, hermanos, antes de predicar o de tomar un privilegio, por favor, que no nos haga falta la oración. Seamos personas de oración. Recordémonos, hermanos, que Pablo también dice, orad en todo tiempo. Eso significa que la oración es hablar con Dios. Usted está en la cocina, hable con Dios. Va en el mototaxi, siga hablando con Dios. Está lavando la ropa, siga hablando con Dios. Es que usted para orar no necesita directamente arrodillarse. Usted puede estar parado, puede estar sentado, puede estar acostado, puede ir caminando y siempre su mente conectada con Dios. Siga en la oración, siga en la oración. Y déjeme decirle que entre más oración usted tenga, más va a conocer quién es Dios. Porque a Dios se le conoce a través de la palabra y a través de la intimidad por medio de la oración. Y entre más plática tenemos con Dios, más confianza tenemos con Dios y más probabilidad que Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo. ¿Estamos? Entonces, tenemos este consejo que es bien básico. Por favor, antes de ore. Por eso se les ha dicho, y no se le acepta que usted venga corriendo a última hora y pase arriba del altar. Aunque no debería solamente de venir a orar usted aquí. Usted ya tiene que haber orado en su casa. Usted tiene que haber tenido intimidad. Porque si solo vino a orar los 3 minutos, es más, 1 minuto que tarda en el altar, no, eso es igual a nada. O sea, no se conforme venir y orar 1 minuto en el altar y eso es todo. Y así usted quiere que descienda la gloria de Dios, que ocurran milagros y que no pasa nada. No pasa nada. Usted tiene que tener sus momentos de intimidad con Dios, en la noche, en las madrugadas. Tenga un tiempo para hablar con Dios. Porque para todo hay tiempo, hermanos. Ok, entonces consejo número 1, hermano, no haga nada sin antes hablar con Dios. Porque cuando usted está hablando con Dios, usted está reconociendo que usted sin Él, usted no puede hacer nada. Y usted está diciendo, Señor, si tú estás conmigo, yo puedo, pero si no, yo no puedo hacer nada. Pero cuando usted deje de orar, eso significa que usted ya se cree el chapulín colorado. Eso significa que usted ya no necesita de Dios porque ya se la sabe toda. Pero antes de la caída viene la soberbia, el orgullo en una persona. ¿Estamos? Número 2. Facilitos son estos puntos. Dependamos 100% del Espíritu Santo. Porque antes de usted pasar aquí, 2 cosas van a pasar. O es guiado por el Espíritu, o es guiado por la misma carne. Pastor, pero si predicó, no importa. El diablo también le habló de Biblia a Jesús, pero el diablo no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, sino guiado por la misma carne, el mismo pecado. Entonces, aquí tenemos que tener un gran cuidado con esto. 2, cuando usted va a pasar al altar, por favor, en el amor de Cristo Jesús, procuremos venir guiados 100% por el Espíritu Santo. No se deje guiar por las emociones. No se deje guiar por lo que vio. No nos dejemos guiar por lo que escuchamos. No nos dejemos guiar por lo que nos contaron. Dejémonos que nos guíe el Espíritu Santo para las coros, las alabanzas o especialmente para el mensaje que vamos a predicar. Aquí empieza un gran problema, porque no todo aquel que está en el altar ahorita está siendo guiado por el Espíritu Santo. Algunos los está guiando su propia carne, otros los está guiando su propia concupiscencia. Ojo con esto. Y cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, es ahí cuando convertimos el púlpito en un lugar de chivo expiatorio. Pastor, ¿qué es un chivo expiatorio? Es cuando descargamos la culpa o el enojo que traemos sobre las personas que están sentados y escuchando el mensaje. Y eso se ha visto casualmente. El hermano está peleando allá, lo maltrataron allá, lo humillaron allá, le hicieron tal cosa allá, y viene y empieza a rematar con la gente que está al frente de un púlpito.
Porque nunca fueron guiados por el Espíritu Santo, sino fueron guiados por su propia carne o por su propia emoción. Qué interesante está esto, hermano. Jesús mismo, si usted se checa por favor en el capítulo 4 de Lucas, capítulo 4:1, Jesús mismo no fue a ayunar porque quiso ayunar. El mismo texto dice que él fue a ayunar porque fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fíjese qué importante está esto. Mismo Jesucristo no ayunó, no hizo la obra redentora, ni hizo la obra salvífica porque quiso, sino porque fue guiado a través del Espíritu Santo y bajo la orden del Padre que él traía a esta tierra. Entonces usted tiene que preguntarse antes de, ¿quién lo va a guiar? ¿Quién va a usar sus labios? ¿Quién va a usar su boca? Porque vuelvo a repetirle, aunque usted venga a hablar verdad, eso no significa que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted. ¿Sí estamos entendiendo? Déjeme que le ponga un ejemplo más grande. Allá en Hechos capítulo 16, versículo 16, ¿qué le parece si leemos ese pasaje? Ya le di varios, pero memorizados. Estos son versículos bastante conocidos, que creo que la mayoría ya los conocemos. Hechos capítulo 16, versículo 16. ¿Lo tiene? Vuelvo, repito, no porque la persona está hablando verdad, significa que el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Lo tiene? Y dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, era bruja, la cual daba grandes ganancias a su amo adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Se da cuenta? No porque la mujer estaba hablando verdad, el Espíritu Santo la estaba guiando. Ella estaba hablando una verdad, pero no estaba siendo guiada por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de adivinación. Esto se lo estoy dando a entender para que usted y yo nos identifiquemos cuando nos paramos en un púlpito, en una plaza, en una calle. ¿Quién nos está guiando? ¿Quién? ¿Quién nos está guiando en ese momento? Esta muchacha estaba diciendo grandes verdades y estaba exaltando a los hombres de Dios. Estos son los hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, hablando una gran verdad. Pero nunca fue guiada por el Espíritu Santo, sino estaba siendo guiada por la misma carne, es decir, por un demonio que había dentro de ella. Entonces esto me lleva a pensar que no todo aquel que viene al altar a cantar alabanzas, a predicar o a dirigir, viene siendo guiado por el Espíritu Santo, sino podría ser guiado por la misma carne, por la misma emoción o por el mismo diablo. Entonces, aquí tenemos este detalle, mi amado hermano, hermanos, a todos nosotros necesitamos depender 100% del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que nosotros somos los, al final del día, somos nosotros los que nos identificamos. ¿Quién nos guía al momento de dar una palabra? Yo se lo dije a usted la vez pasada. Hay hermanos que se le acercan a darle consejos a usted, pero no porque se le está acercando a darle un consejo, viene guiado por Dios. Hay gente que incluso en consejos que nos dan, son consejos que nos vienen a dar con la intención de destruirnos, con la intención de meternos cizaña, con la intención de ponernos a pleito con un hermano. Entonces, aunque nos viene a decir una verdad, no viene de parte de Dios. La Biblia dice, hermanos, capítulo 16, versículo 13 del Evangelio de Juan: y cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿cuándo nos va a guiar el Espíritu Santo? Cuando esté en nosotros. Pero porque el hermano cantó, predicó, eso no quiere decir que el Espíritu está dentro de él. Saúl profetizó y el Espíritu de Dios ya se había apartado. Sansón se levantó el muy machote pensando que Dios estaba, y Dios ya no estaba con él. Romanos 8:14 también dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos verdaderamente son hijos de Dios. Porque hay gente que sí es guiada por el Espíritu Santo, pero hay gente que aunque está diciendo una verdad, pero no está siendo guiada por el Espíritu Santo.
Pero este es un trabajo donde usted y yo, antes de predicar o antes de cantar, necesitamos, por favor, entender quién nos va a guiar en ese momento. ¿Cuántas verdades no le dijo el diablo a Jesús? ¿Cierto o no cierto? En el capítulo 4 de Mateo. Y habló un montón de verdades, aunque a medias, pero le dijo un montón de verdades. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces, estos son consejos bastante básicos, hermanos, antes de predicar o de cantar. Por favor, sea una persona de oración. Y si usted ya no ora, pase y diga, hermano pastor, yo ya no oro. No me deje privilegios, por favor, porque la verdad, yo ya no oro, hermano. Ah, qué excelente. Pablo, ¿por qué discernió Pablo que estaba haciendo? ¿Por qué supo Pablo? Porque Pablo nos da una gran recomendación. Y esto es algo que yo se lo pido, vive Dios en cuya presencia estoy. Se lo pido casi todos los días a Dios. Digo casi, porque es raro un día que yo no le pida esto a Dios. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Y esto usted lo necesita, de lo contrario, usted va a terminar diciendo que fue Dios quien le habló cuando tal vez fue el diablo. Romanos capítulo 12. Perdón, es Primera de Corintios, capítulo 12. Empecemos del 12:8. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, porque a este es dada por el Espíritu, número 1, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, dice su Biblia, el hacer milagros. A otro, dice su Biblia, profecía. Y a otro, dice su Biblia, que dice discernimiento de espíritu. ¿Qué es lo que usted necesita pedirle a Dios en estos tiempos peligrosos? Discernimiento de espíritu. ¿Y qué más? A otros diversos géneros de lengua. Y a otro, dice su Biblia, interpretación de lenguas. Ok, pero lo que me interesa, basada en la pregunta del hermano Cristian, ¿cómo puedo saber si esta persona viene guiada por el Espíritu Santo o por la carne? Sencillo, porque antes yo me había preparado con lágrimas, lloro, ruego, oración y ayuno, no sé qué tanto. Le pedí a Dios que me diera discernimiento de espíritu, porque aunque sea una verdad que me está hablando, yo voy a discernir si esa verdad viene de lo alto o no viene de lo alto. Mire, lo que no quiero es volvernos y hacer un chirmol, porque creo que todos los que en un dado tiempo hemos estudiado, que usted no lo quiera aceptar y algún otro tal vez no lo quiera aceptar, pero creo que todos los que hemos estudiado la Biblia hemos entendido que dones, talentos y ministerio es el mismo. Porque si usted se da cuenta, ahí está hablando de dones, talentos y ministerios, y al final empieza Pablo en el 27 diciendo que todos unos son ministerios, otros son apóstoles, evangelistas. Al final dice Pablo todo, porque están dando a entender que dones, talentos y ministerio al final es el mismo. Se lo dejo como tarea para que lo siga estudiando. A lo que quiero llegar aquí es que esta persona, si usted tiene ministerio, tiene el don, tanto así, vaya si usted al Antiguo Testamento, se dará cuenta que la alabanza aparece como ministerio. Fíjese hasta dónde nos lleva la Biblia. Pero es como ese no es el tema, no me quiero salir ahorita. Pero eso es para ver cuáles son los temas, dones y talentos, que al final es sinónimo el uno del otro. Pero lo que sí me interesa, hermanos, es que tenga usted este ministerio. Usted lo que necesita en estos tiempos es pedirle muchísimo a Dios que le dé discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Fíjese pues, la Biblia dice que se van a levantar falsos profetas y falsos maestros haciendo grandes señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. ¿Pero qué escogidos? Escogidos que aún no tienen el discernimiento del espíritu. Porque aquí te podemos tener escogidos que tal vez por no pedírselo, por etcétera, etcétera, pueden ser engañados. Pero mañana alguien los va a sacar del error y ellos van a decir, híjole, no sabía que yo estaba engañado. Pero desde ahorita creo que muchos nos vamos a poner en la tarea de pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu, para que no cualquiera venga y me meta en el morral haciéndome creer que viene de parte de Dios, cuando posiblemente viene con un espíritu de adivinación, de mentira, haciéndome creer que viene de parte de Dios. Entonces, a toda costa, para discernir, si no a todo le vamos a decir amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Me habló el Señor, pero ¿qué Señor? ¿Pero qué Señor le habló?
por no tener discernimiento de espíritu. A todo le atribuimos que es de Dios, o podemos pensar que el diablo está en la pobre muchacha cuando tal vez no es el diablo, sino tal vez es Dios, por no tener discernimiento de espíritu. La blasfemia es otro asunto. Déjeme decirle que la blasfemia, cuando Jesús habló de la blasfemia, nunca se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a los fariseos, porque los fariseos no tenían Espíritu Santo. Es decir, que una persona que tenga el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo no le va a permitir blasfemar en contra de él, porque el Espíritu está dentro de él. Los fariseos blasfemaron, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Entonces es imposible que teniendo yo al Espíritu Santo, Él permita que yo blasfeme en contra de Él si Él mismo está dentro de mí. Y quien podría calificar mejor como positivo o negativo la blasfemia es el mismo Dios. Porque usted podría hablar palabras bajo la ignorancia en contra de Dios o del Espíritu Santo, pero quien lo califica como verdadero es Dios. Los niños cuando se enojan, ya no te quiero, así dicen los niños. Pero uno sabe que no lo está hablando de verdad, sino lo está hablando bajo una emoción, bajo una molestia, pero no es cierto lo que le está diciendo. Entonces, quien califica esto de la blasfemia directamente es Dios, hermano. Entonces aquí, hermano, lo que nosotros necesitamos es depender primeramente a través de la oración, para que cuando vengamos seamos guiados directamente a través del Espíritu Santo. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tiene? Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso que dice, hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Pero eso sí, el Espíritu Santo está. Pero si no está el Espíritu, ¿cómo lo va a guiar a toda verdad? Pero si el Espíritu no está en esta persona, ¿cómo lo va a guiar a hablar una verdad? Entonces, hermanos, estos consejos creo que son bastante básicos para usted y para mí, que tomamos un privilegio arriba del altar. Antes de, por favor, seamos personas entregados en la oración. Y si usted es una persona que solo ora el minuto que viene al altar, por favor levante la mano y diga: pastor, yo soy esa persona y la verdad no me gusta orar, o no sé, el diablo se me ha metido, no sé qué cosa, y mejor, ¿sabe qué? No voy a participar de privilegio, porque no podemos estar seleccionando algunos pecados que no suban al altar, pero otros pecadores sí están. No, pecado es pecado, y el que practique el pecado, usted ya sabe, hijo de quién es. ¿De quién? Ah, va. Ok, entonces aquí, hermanos, tenemos que ser personas entregadas a la oración y tenemos que ser personas guiadas por el Espíritu Santo. Porque si usted no es guiada por el Espíritu Santo, vuelvo a repetirle, vamos a volver este púlpito como un chivo expiatorio. Y cuando la persona no es guiada por el Espíritu Santo, yo lo he enseñado en estos últimos tiempos y seguiré enseñando. Cuando la persona no es guiada por el Espíritu Santo, hermano, es aquella persona que solo está esperando que le den el micrófono para soltar todo lo que lleva guardado en su mente y para escupir todo lo que lleva metido dentro del corazón. Otra pregunta bastante fácil. ¿Qué voy a predicar? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse antes de. Tengo a mi esposa, tengo a mi hija que son predicadoras. Ellas ya lo saben perfectamente, que mientras no sepan qué van a predicar, que ni se me acercan a preguntarme, porque sería como que yo les dé una sopa preparada solo para que se las coma. No, ellas ya saben que para llegar y decirme: mira, enséñame o dame una orientación, ellas ya tienen que llevar en la mente qué es lo que van a predicar. ¿Qué van a predicar? ¿Qué van a predicar? Porque si ella misma no sabe qué va a predicar, entonces ¿para qué va a predicar? ¿Por qué cree usted que hay gente bajo la ignorancia que a veces dice: hermano, yo traía un mensaje que el Señor me lo reveló, pero en el camino el Señor me lo cambió, hermanos?
Este es el mensaje que Dios me había dado, pero me hace sentir que mejor de este, hermanos. Es que usted no sabía ni qué iba a predicar. Usted venía como el sapito brincando de un lado para otro y venía indeciso sin saber qué mismo usted iba a predicar. Dios no le va a cambiar el mensaje, porque Dios dice que en Él no hay sombra de mudanza ni de variación. La palabra que Dios da, la da. Que usted vaya inseguro, ese es problema suyo, pero no esté metiendo a Dios en sus cosas de su inseguridad. Dios nunca le dijo a Jonás: ve, ¿sabes qué, Jonás? Mejor me arrepiento no, el mensaje es este, el mensaje es este y el mensaje es este. Antes de predicar, pregúntese por favor: ¿qué voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? ¿Voy a hablar de justicia? ¿Voy a hablar de santidad? ¿Voy a hablar de perfección? ¿De qué voy a hablar? Por no responderse esa pregunta, tenemos gente en los altares haciendo un chirmol de medio mundo. Y como les toca el mensaje, hasta a los ¿cuántos meses les toca el mensaje? Hablan de aquí, se meten allá, pasan con mano Rudy, me pasan trayendo allá, se meten con mana Helen, pasan a Génova, regresan a Flores y se van a retal. Y hacen un chirmol que ni ellos mismos entendieron qué predicaron, hermano. Porque nunca se hicieron esta pregunta y se respondieron a sí mismos: ¿qué voy a predicar? Pero antes ya oré, antes ya fui guiado por el Espíritu Santo. Ahora le voy a preguntar a Dios: Señor, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué? Fíjese, le voy a dar un ejemplo para que vea a Jesús. El orden de Jesús antes de su ministerio: se mete a la oración, al ayuno. Y cheque usted, váyase al capítulo 5 de Mateo, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Aquí Jesús dio más de 20 temas, pero mire el orden de Jesús en los más de 20 temas que Jesús dio. Mire qué bonito cómo Jesús se ordenó, dejándonos el ejemplo a nosotros. Mateo 5:1, ¿lo tiene? Del 5:1 al 5:12 Jesús habló del sermón de la bienaventuranza, ¿cierto? Luego habló, ¿cuál otro tema? La sal de la tierra. Después habló de la luz del mundo. Después habló de la ley. Después habló del enojo, o sea, de la ira. Después habló del adulterio. Después habló del divorcio. Después habló de los juramentos. Después habló del amor hacia los enemigos. Después habló de la limosna. Después habló de la oración. Después habló del ayuno. Después habló de tesoros en el cielo. Después la lámpara del cuerpo. Después Dios y las riquezas. Y después habló del afán y la ansiedad. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que Él supo hablar cuando tuvo que hablar, pero en el orden como se tiene que hablar. Cuando usted no sabe ni qué va a predicar, mete todos estos temas en un mismo tema. Y hizo una ensalada que ni usted entendió ni la gente entendió. ¿Qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? Y no solamente para el predicador. Señor, ¿qué coros canto, Señor? ¿Qué himnos canto, Señor? Padre, ¿qué versículo de tu palabra leo? Porque hasta ahí hay un problema. Que agarramos un versículo que ni él mismo agarre un versículo inspirado por Dios. No hay necesidad que lea toda la Biblia. Peor si le cuesta, peor si es media lengua igual que yo, que le cuesta leer. No, mejor agarre un pasaje bonito que Dios le inspire, que este es el versículo que tiene que leer para que entienda usted y entienda la gente. Aquí tenemos hermanos que no saben leer. Y si usted mismo no sabe expresarse, imagínese que usted lea Primera de Tesalonicenses 5:16, si no estoy mal: orad sin cesar. Y usted no le pone el orad sin cesar. No, ahí no dice orad sin cesar, dice orad sin cesar. Imagine, está César a la par suya y el que está leyendo: hermanos, hay que orar sin cesar. Te quizás andate para allá. No, sin cesar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos no entendemos lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque no somos personas de oración, personas que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Se cree que sí fue en el mismo monte. Se cree que fue, pero todo en orden. A eso quiero llegar, que todo en orden. O sea, usted puede hablar hoy un tema, mañana habla otro tema y otro, al menos que sea un tema expositivo, doctrinal. Pero usted ya le va a explicar al pueblo que es un tema Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. La persona que es ordenada
se va a identificar dentro y fuera de la congregación. Hermano, pero es que allá vamos a predicar un tema. Ese es su problema. Pero lo que usted está predicando y lo que yo estoy predicando dentro y fuera nos está identificando como personas ordenadas o como personas desordenadas. Es que a mí el Espíritu, quién sabe si el Espíritu lo está guiando, pero dejémoslo ahí. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿qué voy a predicar? Jesús fue, hermano, conciso en dar los temas como se tenía que predicar. Si usted no se responde ni esta pregunta, no puede predicar. Respóndase, por favor, ¿qué va a predicar? Pregunte cuáles son los himnos que va a cantar, pero sea guiado a través del Espíritu Santo. Le voy a poner otra más, solo que ya no se la voy a escribir porque ya quiero ir más allá de este mensaje. Pregunta número 3. ¿Por qué voy a predicar ese mensaje? ¿Por qué lo voy a predicar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted no sabe tampoco responderse a esa pregunta, por favor no pase a predicar. Porque usted necesita preguntarse antes de: Señor, ¿qué voy a predicar? Ok, ya Dios le dio el tema. Ahora, ¿por qué voy a predicar este tema? ¿Por qué? Número 1, pueda que ese tema yo lo predique a propósito. O número 2, pueda que ese tema yo lo predique con propósito. Y para que no siga pecando, se lo voy a explicar. Nunca cambie el mensaje que Dios a usted le da. Nunca. Nunca. Ni le busque florecitas, nada. Predique lo que está en la Biblia. Y un consejo que le voy a dar antes de que entremos en lleno con esto es que usted, para predicar, tiene que entender 100% que usted no viene a agradar a ninguna persona. Para predicar, al único que tenemos que buscar agradar es a Dios. Pero ojo con lo que le voy a decir. A Dios no lo vamos a impresionar porque lo estamos agradando con la predicación. A Dios lo vamos a impresionar porque lo que yo estoy predicando es la verdad que yo estoy viviendo. Porque cuando usted se para: sí, es que yo estoy agradando a Dios, pero Dios sabe que usted no está viviendo de acuerdo a la palabra, usted está siendo una persona asquerosa ante los ojos de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque todo pecado es abominable ante los ojos de Dios. Y la hipocresía es pecado que también es abominable. Y a veces tenemos hipócritas en los altares hablando lo que ellos no viven y no quieren practicar. Entonces, el detalle aquí no es tanto agradar a Dios con la predicación, porque la predicación tarda 1 hora, tarda 30 minutos o tarda 40 minutos. Pero la mejor predicación es la que damos con nuestro testimonio, que tarda 24 horas y tarda 7 días y tarda 365 días. Esa es la verdadera predicación. Entonces, aquí, hermanos, este detalle es muy importante y yo creo que la Biblia nos está comprometiendo a todos. Aquí no se trata de hablar verdad, se trata de practicar la verdad que vamos a hablar. Y, ojo predicador, sáquese de su mente sucia o pobre, no sé cómo llamarle, el decir: es que a mí no me importa lo que la gente diga. Espérese. ¿Cómo que no le va a importar lo que la gente diga? Tengamos mucho cuidado en esto, porque podría ser una justificación para hacer lo que yo quiera hacer con mi vida sin antes preguntarle a Dios y las personas que están a mi contorno, ver si lo que yo estoy hablando es de acuerdo o no de acuerdo. Es cierto que Pablo dice ahí en ese texto, hermanos, que hay que agradar a Dios para predicar en Gálatas 1:10, ¿cierto? Pero hay un pasaje como que fuera contradictorio. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos capítulo 15, versículo 1. Pareciera que fuera contradictorio ese pasaje. Romanos capítulo 15, versículo 1. A ver, ¿quién lo lee? Dos. Vaya. Primero me dice Pablo que no agrade a los hombres sino a Dios. Y ahora me termina diciendo Pablo que sí, tengo que agradar a los hombres. ¿Cómo está el asunto? ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Sencillo. A la hora de predicar, con la predicación, con la forma de hablar, predicando verbalmente, voy a agradar a Dios. Pero con mi conducta, mi comportamiento, ahora sí
tengo que agradar a las personas que van a estar. ¿Cómo así, pastor? Ejemplo. Léame por favor Proverbios capítulo 3 versículo 4, por favor. El orden de acuerdo a la Biblia. Proverbios capítulo 3 versículo 4. Primero ante los ojos de Dios y después de los hombres. Pero ¿quién? Si usted sigue leyendo anteriormente, es una persona que guarda la palabra, que vive la palabra y que anda de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora viene Dios y dice: hallaremos buena gracia y buena opinión primeramente delante de Dios y después de los hombres. Es decir, pero no se preocupe, no con toda la gente vamos a quedar bien. Siempre habrá gente de la cual nunca la vamos a agradar. ¿Quién? Los que están en la carne. ¿Quiénes? Los que están endemoniados. Pero la gente que está de acuerdo al corazón de Dios, incluso hay gente que no está viviendo la palabra, pero que al final del día Dios los hace entender que es palabra de Dios, aún siendo mundanos, están felices de la manera como se predica la palabra. A la gente no tanto le ofende la palabra. A la gente lo que más le repugna es que el que está predicando está más perdido que un impío, pero le está hablando de la palabra de Dios. Eso es lo que a veces a la gente le repugna, que el que está hablando de tal cosa que él mismo no está viviendo. Entonces, aquí, hermanos, vuelvo al punto. Cuando una persona predica, tiene que preguntarse: ¿qué voy a predicar y por qué lo voy a predicar? ¿Lo voy a hacer a propósito o lo voy a hacer con propósito? Les voy a poner el ejemplo sin pena alguna. Cuando fue el culto con hermana Helen, yo prediqué un tema, ¿se acuerdan? De la ignorancia que ha entrado y que por la ignorancia mucha gente comete tantos pecados. Casualmente, desgraciadamente, ese día se fue la energía, ¿verdad que sí? Y la mayoría llegamos todos mascados. Mi hermanito aquí, chulo, precioso, que lo aprecio tanto, ese día llegó con una su playerita. Casualmente, hermano, yo llevaba ese mensaje y prediqué. No podía cambiar lo que yo ya llevaba. Pero ¿qué pasó después del mensaje? La cizaña. ¿Ya viste? Que solo esperó el Rivaverte y empezó a atacar. ¿Por qué son cizañas, hijos del diablo? ¿Por qué son así? No, hermano, Dios sabe y Dios conoce mi corazón. He entrado en una madurez grande. Yo no puedo, hermanos, esperar un minuto para atacarlo a él cuando yo lo conozco a él. Yo lo abrazo a él, convivo con él. Yo no voy a esperar un minuto, pero tampoco puedo cambiar lo que Dios ya me dio. No puedo. Pero es ahí donde usted tiene que examinar. No, es cierto. Todos creo que pasamos. Si usted pregunta: pastor, ¿usted nunca predicó a propósito por un? Sí, varias veces. Todos lo hemos hecho, ¿sí o no? Solo hermano Rudy y yo nomás. ¿Y los demás? No solo lo han hecho, sino ahora me salen que son hipócritas. Pero déjelo ahí, no se enoje. Y si se enoja, pues es problema suyo. Pero creo que todos en un dado tiempo lo hicimos, hermano. Yo lo hice, esperaba el minuto y ya quería que me dieran el micrófono para descargar la culpa, para descargar lo que llevaba. Pero bendito sea Dios, creo que Dios nos va madurando y vamos entrando en una etapa donde decimos: ya no, esto es hipócrita, esto es ser hipócrita, que le grito al hermano una verdad, que esa verdad yo se la puedo decir personal. Ahora, cambia que sean 3 o 4 que están cometiendo el mismo pecado. Ahora sí, porque ya son 3, ya son 4. Y si son 3, son 4, son 5, quiere decir que el pecado se va regando. Ahora sí, mejor de un estudio, de una reprensión, de una exhortación, como sea, porque usted sabe que no es uno, son 3, son 4, son 5 que están cometiendo el mismo pecado. Ahora sí, ya no va a ser tanto a propósito, sino con propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? De que si estos 3 ya están contaminados, que no me contaminen al cuarto, que no me contaminen al 5, que no contaminen al 6, sino para eso viene la palabra, con el propósito de que estos 3 se aparten y no contaminen al demás grupo. Porque hemos reprendido mucho a Jezabel, pero Jezabel está dentro de muchos predicadores. Ya sabemos que Jezabel se le conoce como una mujer vengativa. ¿Se acuerda que dijo cuando mataron a sus profetas? No va a pasar sin que antes yo mate también a estos hombres que mataron a mis hombres. ¿Qué se le metió a Jezabel? Espíritu de venganza. Y así tenemos predicadores con ese espíritu de Jezabel. Solo que me dan el tiempo. Aún, fíjese, hermano, pasó un tiempo, no me da pena decirlo, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y pasó un tiempo en mí mismo
Aquí está bueno para pegar una buena arrastrada a toda esta gente. Mira vos, prediquemos aquí, peguémosle una buena arrastrada a esta gente. Ya el propósito ya no es bueno, hermanos. Usted no está sido llamado para contienda, porque la contienda no es de Dios. Yo creo que ahí nos identificamos la madurez que hay dentro de nosotros, el conocimiento que vamos adquiriendo y quién nos está guiando en ese momento. Verdad que el tema está bien sencillo, pero aún así se enoja, no sé por qué será, hermano. Hay parásitos, por eso les cae mal. Es que cuando están malos de la panza, todo les cae mal, hermano. Pero así, allá el allí. Pero dejémoslo, no vaya a ver, por favor, el que está a su lado. No lo mire, por favor, no lo hágase como que como que no está allí, pues va. Entonces, aquí está el detalle, hermano. Yo creo que todos hemos pasado en eso. Todos hemos pasado. Usted vuelve a preguntarme, pastor, usted lo dice un montón. ¿Acaso no me escuchaba hace un año atrás en las redes sociales? Tirándole a uno, tirándole a y paz. Ya para, hermano, yo mismo, bendito sea Dios, llegué a entender que esto no es así. Entonces, ahora, gracias a Dios y a la madurez, mire, hermano, cuánta gente ahorita me insulta. ¿Por qué cree que me insultan? Porque ellos quieren que caiga en el mismo juego de ellos y quieren que no, ya he aprendido que yo no me voy a meter en el rollo de ellos. Y he entendido que cuando los perros ladran es porque alguien va caminando. Y si estos perros están ladrando a mis espaldas, ¿qué ladren esos perros ahí? ¿Para qué me voy a detener a tirarles piedras? Que sigan ladrando. Un día les voy a tirar un pedacito de pan y se van a hacer mis amigos, sus perros. Sí, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo con esa gente? Pero todo esto es porque vamos llegando a este entendimiento y gracias a Dios. Y usted limpie su corazoncito. Si estaba esperando el tiempo para predicar, limpie el corazoncito. Limpie. Viene algo más complicado. Antes de predicar o antes de pararse en este bendito lugar, hágase una pregunta que es la que nos pone a temblar a todos. Aquí está el detalle. Estoy viviendo lo que voy a predicar. Estoy viviendo ese mensaje. Estoy viviendo lo que voy a cantar. Esa es la brasa, como dijo un anciano, esa es la brasa en la mano de todo buen cristiano que va a pasar a un púlpito a hacerse esa pregunta. ¿Lo estoy viviendo? ¡Wow! Ahí le voy. Hay temas que nosotros mismos no lo estamos viviendo, pero en el momento que usted se mete a la lectura, Dios ya le empezó a hablar a usted. Y en ese momento va a depender dos cosas. Sí, es cierto, yo no lo estoy viviendo, pero Padre, perdóname. Siento que esta palabra no la estoy viviendo. Pero si no me meto, solo tengo dos cosas. O me meto a vivirla o me quedo de inútil como estoy. Pero también hay mala noticia, que por cobarde mañana me mandan de cabeza al infierno. Entonces no me queda más. Sí, híjole, yo no estoy viviendo. Si está duro predicar eso, que hay que perdonar. Si aquel ingrato que me prestó 100 lo miro con ojos de terrorista y porque no lo puedo perdonar. ¿Y cómo voy a hablar de perdón entonces? Si anoche dormí yo en una cama, mi mujer en otra, y híjole, y ahora hablar del perdón. ¿Cómo voy a hablar que las mujeres mandan a los hombres si mi mujer me... Híjole. No, mejor que el pastor lo predique, mejor que el hermano malo yo. No. Ya había un hermano en esta congregación, había un hermano, ya se fue. Y este hermano era muy amigo mío, muy querido. Y la cuestión, un día le tocaba predicar a él, viviendo todavía allá. Yo apenas me estaba listando, hermanos, para irme para el culto. Cuando vi, él pasó ya para el culto. Pero cosa rara el ingrato, porque siempre llegaba igual que usted, 5 minutos después del culto, jalando los caites, igual que usted. Bueno, usted ya sabe quién es usted. Entonces, así llegaba él toda tarde al culto, sin gana, jalando los caites. Pero ese día le tocaba predicar a él. Y llegó y se me adelantó. Y yo dije, y no solo eso, nunca llevaba a sus hijos a la iglesia, igual que usted, que solo cuando dan de comer. Pero fíjese que ese día me pareció cosa rara,
que yo vi que el hermano iba y llevaba a su niño de la mano. Mire, hermano, cómo es la mente del hombre, hermano. Pero cómo es la mente. No soy profeta, hermano, pero rápido mi mente. ¿Sabe qué pasó en mi mente? Que se me hace que este infeliz va a predicar un tema que hay que instruir a los niños en los caminos de Dios. ¿Qué se me hace que? Mire, hermano, bueno, hubiera así. ¿Qué cree usted? Cabal, eso predicó el ingrato, hermanos. No. Está bien que de ese momento usted empiece a hacer ejemplo. Está bien. Voy a predicar que hay que traer los hijos al culto. Voy a ir a restregarle la cara a esas sinvergüenzas que andan allá predicando y cantando, pero que sus hijos no están en... Pero antes de... Yo me voy a poner al frente de la brecha para que mañana la gente, por más que me busque, no me va a encontrar. Porque estamos en el asunto, practicando lo que estamos enseñando. Pero por favor, no vaya a traer a sus hijos solo porque lo va a predicar. No, tráigalos porque sabe que es su deber traerlos constantemente a la iglesia. Y no solo el día que usted, imagínese, va a caer usted en la misma sinvergüenzada. Voy a predicar del ayuno, pero me meto primero 2 días de ayuno. Pero después nunca más va a volver a ayunar. Entonces, ¿para qué se metió a tocar ese tema? No, está bien, no está ayunando. Ahora predica un tema del ayuno, pero va a estar más constantemente. ¿Por qué? Porque desde el momento que predicamos un tema, aunque no queramos, porque esto es, hermano, híjole, esto es inevitable. Que desde el momento que predicamos, los ojos de las personas se mueven de donde están para empezar a estar enfrente de aquel que predicó el mensaje. Aunque no lo queramos, la Biblia dice que somos carta abierta. También dice Pablo que en nuestro alrededor tenemos tan grande nube de testigos. Entonces, aunque no queramos, desde el momento que nos paramos a predicar, empiezan los ojos de gavilanes, pues, a estar encima de nosotros. Peor si usted le pegó una gran majada con el martillo, hermano. Peor si usted le dio sin misericordia. Peor si le dio con la motosierra. Peor si usted descargó su ira de la mentada de mamá que le pegó a su mujer y aquí vino a descargar la ira con los hombres. Espérese, hermano. Porque la Biblia dice que con la vara que miramos nos van a medir y aún se nos va a añadir un poquito más. Entonces, pero aquí está el detalle. Que antes de predicar, pongámonos como ejemplo y preguntémonos, ¿lo estamos viviendo? Porque entonces ahora sí, usted va a hablar de esto, hablar del otro, de cualquier tema usted tiene el derecho de hablar. Vuelvo a repetirle, aunque en el momento que usted lo va a predicar no lo está viviendo, porque a la gente no tanto le va a importar lo que pasó, a la gente más le va a importar lo que va a pasar desde el momento que se empezó a predicar la palabra. Esto es para todo. Usted va a pasar aquí, hermana, al altar a cantar himnos, a cantar alabanzas, a dar un texto de la Biblia. Primero pregúntese, ¿estaremos viviendo lo que vamos a cantar? (31:21) de Deuteronomio para las hermanas que cantan alabanzas. Bueno, todos cantamos, pero malos que pasan, aquí léalo. Algunos de aquí ya conocen ese pasaje bien bonito, pero tal vez algunos no lo conocen. 31:21 de Deuteronomio. A ver, por favor, alguien que lo lea con voz de soldado. ¿Quién lo tiene, por favor? Ya están mudos quedaron los hermanos. Tan feo, hermano. Feo su modo de ver. Vaya. Ándale, pues. Déjelo ahí nomás, hermana Silvia. Lo que me interesa es que cuando le vengan todos los males que dice este cántico, responderán ¿qué? En su cara, como testigo. O sea, tenemos un testigo, lo que hablamos, porque cantar y predicar tiene la misma responsabilidad. Hermano, yo le dije a ustedes la vez pasada, había una señora de aquí y se fue, ya nunca más volvió a venir a la iglesia, y se fue enojada, se fue peleando, se le metió el diablo y un par de demonios más y no sé qué cosa, y se fue peleando.
Porque en esa ocasión yo daba una enseñanza al respecto de las alabanzas, que no podemos aquí nada más volvernos como una rutina de que entre más alabanzas canto, más unción yo tengo, que entre más coros me aprendo, más unción yo tengo. No se trata de eso. Se trata que los 5, 10, 15, 20, 30, 50 o 100 o 200, no sé cuántos coros va a cantar, que antes de cantarlo, por favor, medítelos, analícelos. Primero, ¿qué es lo que va a cantar? Entiende lo que está cantando, porque si usted no entiende, mejor no cante, porque hay que cantar, dice Pablo, con el entendimiento y en el espíritu. Es decir, que lo que usted va a cantar tiene que entenderlo. Pero hay cánticos que la misma persona no los entiende. No los entiende. Entonces, y tiene que ser en el espíritu. ¿Qué tendría que hacer usted no cantautora, porque no es cantautora, como cantante? ¿Qué tendría que hacer? Anotar cada alabanza que usted canta. El gozo que siento yo. Ya qué tiempo me lo quitó el diablo, no, entonces mejor no lo canto. Ah, no, sí lo voy a cantar, pero desde hoy me voy a meter al gozo y voy a estar gozoso en la iglesia. ¿Verdad que sí? Entonces, así sucesivamente, usted va a notar y se va a dar cuenta que a veces cantamos solo por cantar, como que a ver quién canta más bastante. No. Cante, por favor, lo que quiera cantar, pero analice cada coro si lo está viviendo o no lo está viviendo. Porque hay que entender que al final del día hay alabanzas que no son para Dios. Hay alabanzas que son mensajes como forma de predicarle a los amigos. Ejemplo: el fin del mundo se acerca ya. Esa alabanza no es para Dios, es un mensaje cantado, predicándole a los amigos. Querido amigo, Cristo te llama. ¿Qué dice? No le hagas duro, no le hagas duro tu corazón. Sí, mire, para muestra de un botón. Mire, hermano, algunos están bien bravos con este pequeño estudio y le están diciendo al amigo que no hagan duro el corazón cuando ellos están más duros que ese cemento. Porque no analizan, no entienden lo que están cantando, sin saber que el cántico que hoy están cantando es el cántico que mañana va a ser testigo en su cara en el día del juicio. Porque no se trata solo de cantar, se trata de experimentar, de vivir, practicar lo que vamos a cantar. Entonces, usted como persona que pasa al altar a cantar, analice por favor lo que va a cantar. Analice por favor. La vez pasada, algunos, es que mire, hermano, hay gente que sabe como que cuerda le dan, nada más cantan, o sea. Ese día me acuerdo cuando fue el culto con Mana y Yesenia y empezó el hermano a cantar aquella alabanza de ¿cómo es? He dejado atrás mi primer, y todo, yo hasta pelé los ojos, ya hice pelé los ojos para ver quién estaban cantando. Fulano, sutano, minga, híjole. He dejado atrás mi primer amor. Híjole. Montón de caídos ese día, hermano. Dije caídos porque alguien que ha dejado su primer amor está caído de la gracia de Dios. Y yo me quedé, hermanos, ese día a ver un caído, otro caído, un montón de caídos, hermano. Porque no analizamos lo que estamos cantando. No, analice por favor. Es cierto. Ahora, mire, mi hermano, esto está fácil. ¿Podría yo cantar ese cántico? Sí, pero antes de cantarlo tendría que levantar la mano y decir: si aquí hay un hermano que se ha apartado de los caminos de Dios, si aquí hay un amigo que fue cristiano pero que está apartado, déjeme, escucha esta alabanza que es para ti. Pero yo le estoy explicando que la alabanza no es para mí, sino es un mensaje que pueda que entre al corazón de esta persona y lo haga entender que él ha dejado su primer amor. Yo sé que aquí hay hermanitos que ya están llenos de odio, de ira, de contienda, de envidia, pero para usted, mi hermano, vamos a cantar esta alabanza. Renuévame. Pero usted ya explicó para quién es.
Ya no quiero ser igual. Pero usted no es. Como dijo Pablo, conozco a un hombre, él hablando en segunda persona, y él se ponía de ejemplo, pero no porque él era, sino como quien dice, se lo digo a Juan, para que a Juan se lo digo a Pedro. Por ejemplo, Pablo dice, conozco a un hombre que comete tantos pecados, y lo que no quiero eso hago, y a veces lo que no quisiera hacer resulto haciendo. Ahora entiendo, dice Pablo, que es el pecado que mora dentro de mí, pero no por él, lo dijo diciéndoselo aquello. Entonces eso es hablar en segunda persona. Usted lo podría hacer, pero explíquele a la gente para quién es. Si no, van a pensar que usted está caído, hermano. Porque cantar y predicar nos compromete bastante delante de Dios. No podemos estar cantando lo que nosotros mismos no queremos practicar. Porque ahora, ¿puedo hacerlo? Sí, pero va a ser un fariseo más delante del pueblo. Porque los fariseos se identificaban por hablar y no poner en práctica lo que ellos conocían. David reconoce que él había pecado. 51 de Salmo. Lávame más y más y seré más blanco que la nieve. De ahí surge una alabanza, que ahora esa alabanza está sonando. Pero esa alabanza David la dijo por él, aunque él sabía. Ahora de ahí sacan una alabanza, pero es una alabanza que viene de acuerdo a la Biblia. Entonces, si usted nota, hermano, es más, la vez pasada les dejé una tarea de que sacaran por favor todos los cánticos que vienen de la Biblia, y al final del día un 95% de coros, himnos que cantamos están en la Biblia, la mayoría. Llegando usted a su casa, por favor, con una tacita de café, siéntese, anote todos los coros y después los empieza a buscar. Verá usted que la mayoría de coros están en la Biblia. He peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado. Y a veces el que lo está cantando caído de la gracia de Dios está. Pero es que esta gente, su fruto está diciendo que esto está más engasado de la carne que no del espíritu, hermano. No, hermano. Es cierto que el único que le dedica a la esposa, pero esa esposa es la iglesia, es Cantares. Usted lee Cantares, hermano, dedicada a la esposa. Eres mi amada, mi esposa tan chula, los ojos como una corderita, que tiene dos pechos como una gacela. Y la cuestión es sí, dedicada a la amada, a la esposa. Lo dedica a Salomón, pero viéndolo de manera espiritual es la iglesia. Ajá. Ahí está. De segunda persona. Pero está en la Biblia. Ahora usted se acaba de dar una misma respuesta, es la pregunta retórica. Usted misma se dio la respuesta retórica. Porque estamos viendo que todas las alabanzas que cantamos al final están en la Biblia. Y es, ¿qué estamos haciendo al final del día entonces? Predicando a través de una alabanza. Pero no le estoy dedicando, porque ahí sí me meto a clavos. Porque la Biblia dice cantad alegres a Dios, y ya la alabanza que va a salir inspirada es directamente para Dios. Sí, excelente. Sí, porque imagínense lo que yo siempre he dicho, de que le cantan a esta alabanza en las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas más hermosas. Pero David nunca le cantó a las muchachas. Bueno, al menos el de la Biblia, ese nunca le cantó ni al caballo de patas blancas, ni a la hormiga dormilona, ni ese, no, ese solo le cantaba a Dios, hermano. Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos cantando. Piense, reflexione, medite, ponga en práctica lo que va a cantar y echemos adelante las alabanzas, y usted no va a ser un mentiroso más arriba de los altares. Pastor, entonces ya no va a cantar nada. Usted mismo es que ese es el detalle. Así como yo me identifico a la hora de predicar, usted identifíquese a la hora de cantar.
Pero es ahí donde nos vamos a meter al asunto. Bueno, no estoy viviendo esto, pero desde ahorita lo voy a empezar a vivir y lo voy a predicar. Igual usted, no estoy viviendo esto. La vida del cristiano es muy alegre. Pues yo soy una vieja amargada, pero desde hoy, en el nombre de Jesús, voy a cantar esta alabanza, pero siempre voy a andar con una sonrisa. Amén. Ya empezó a vivir esa alabanza. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, aquí está el detalle. Ahora viene algo más complicado. Antes de, ya voy terminando, uno más después de este. Antes de yo pararme en este bendito lugar, ya hice todo esto y estas preguntas. Ahora viene una más fuerte. ¿Soy ejemplo? ¿Soy ejemplo? ¿Soy ejemplo? Chiquitita la pregunta. ¿Soy ejemplo? Voy a hablar de humildad, pero primero me examino la humildad, porque quiero ser ejemplo. Voy a hablar de la justicia, pero primero me examino si estoy en la justicia. Voy a hablar de la santidad, pero primero me examino y examino a mi esposa, examino a mis niños. Voy a hablar de esto. Hermanos, para hablar verdad es tan facilísimo que hasta los borrachos hablan verdad. Para hablar verdad es tan fácil. Pero ¿cómo cuesta practicar esa verdad? Sí, yo he escuchado marimachas, lesbianas, como usted quiera llamarle, impíos, hablando grandes verdades de los ingratos. De repente ya están las personas y dicen, bueno, no hay que ser chismosa. Qué fácil la verdad que ella dijo. Si no se examinara ella, es una peor que la que estaba en este momento del chisme. Porque aquí está, hermanos, el detalle donde esto es para todo. Bueno, ya hablé, ya prediqué, ahora viene lo más comprometedor. Tengo que ser ejemplo a toda costa. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, eso sí, sé ejemplo número 1 en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Cuesta, pero entre más madurez espiritual tengamos, más fácil se nos hace. Entre más madurez alcancemos a través de la palabra, más fácil se nos hace vivir el evangelio. Jesús, en el capítulo 7 de Mateo, 6 de Mateo, Él enseña a sus discípulos y les dice: si alguien te pega en la mejilla derecha, pégales también en la izquierda. Y yo he escuchado a algunos que se atreven a predicar ese mensaje. Ay, pero en su casa se les despierta el viejo chue que llevan dentro. Pero 3 doritos atrás habían estado hablando que si te pegan, deja que te peguen, deja que te arrastren. Sí, cómo no, qué fácil es hablar verdad, hermanos. Qué facilísimo es hablar verdad. Entonces, aquí está el detalle, hermano. El detalle está desde que el momento Jesús dice: si alguien te pega. ¿A los cuánto tiempo Jesús tuvo que poner en práctica ese mensaje? A los 3 años. Porque después de 3 años, antes de crucificarlo, a Cristo lo abofeteaban, lo escupían, le daban de puñetazo, lo agarraban de la barba y la cuestión, y no respondió palabra. ¿Por qué? Porque 3 años atrás les había dicho a sus discípulos: si alguien te pega aquí, ponle también aquí. El mensaje no empieza cuando se predica la palabra. El mensaje, lo hemos dicho, empieza cuando cerramos la Biblia y nos vamos a nuestra casa. Ahí empieza el mensaje. Y usted no puede estar en el altar si usted no quiere ser ejemplo. O sea, es que esto lo hemos gritado varias veces. Está bien, hermanos, esto no es justificable, o podría ser justificable. Cometemos errores, los hijos cometen errores, en la familia hay errores, en el ministerio hay errores, sí. Dios no tanto va a oponerse al error o a la falta que se cometa.
lo que Dios sí se va a estar siempre en contra es a la práctica del error que se cometa. Es decir, falló una vez, procure no hacerlo. Falló 2 veces, procure no hacerlo. Pero si a usted le gusta, usted ya no tiene remedio, hermano. Tal vez sí, pero ya solamente Dios con usted. Como Dios le dijo a Ezequiel, vivirán. Sabes, Señor, ya no sé. Solo tú lo sabes, Señor. Si hay gente, hermano, que ya se le dio mensaje, ya él mismo lo grita en las calles. Es que ¿cuál es el problema, hermano? Que tenemos gente hablando de humildad cuando en ellos no hay pero ni un mínimo grado de humildad. Yo se lo dije a usted la vez pasada, hablar de humildad es lo más fácil. Espérese que le peguen una reprendida. Ahora voy a ver si usted es humilde o es un falso dentro de la iglesia. Y gracias a Dios que varios de nosotros nos hemos regañado, ¿a que sí? Nos hemos pegado una buena lijada. Y ahí nos damos cuenta quién es quién. Porque hablar de aquí para allá de humildad, facilísimo. Yo no sé cómo usted está ahorita ahí en su silla. Yo no sé. Pero posiblemente usted acaba de hablar de humildad y ahorita cómo está recibiendo. Sin embargo, Pablo dice que esta palabra debemos de recibirla con humildad, sabiendo que por ella vamos a alcanzar salvación. Entonces, aquí está el detalle. Por favor, antes de venir a pegarle esa gran trapeada o no, paistía, no sé cómo le llaman los hermanos, una buena restregada, primero deje bien restregada en su casa. Si es que no lo restregan a usted. Es que ¿cuál es el detalle, hermano? ¿Cuál es el detalle? Que aquí no podemos hablar lo que nosotros no vamos a practicar. ¿Con qué cara usted se va a parar a hablar una verdad que usted mismo no la quiere vivir? Aquí empieza el problema. Y esto es lo que incomoda mucho. Porque usted no puede venirme a hablar a mí que yo ordene mi casa cuando usted la tiene más desordenada que cualquier impío. Entonces, ¿de qué cosa usted me va a hablar? Hermano predicador, deje de andar gastando saliva allá afuera si en su casa no puede ni con su niño, ni con su niña, ni con sus 2 hijos. Deje de andar gastando saliva. Se lo va a creer la gente que no lo conoce, pero la gente que lo conoce, está loco ese. Sí, mire cómo están sus hijos, mire cómo está su familia, mire cómo, no, están locos, dice. Por eso Dios le dijo a Isaías, ve con Ezequías y dile que arregle su casa. Antes de pararse aquí, por favor, empecemos con el ejemplo. Ya dejé ordenada mi casa, ahora vengo y ordeno la casa. La casa del vecino, la casa de Dios. Pero empiece a ordenar su casa. Si no puede ordenar su casa, levante su mano y diga, pastor, la verdad yo no puedo ordenar mi casa, me voy a quedar sentado o sentada hasta que ordene mi casa. Qué bueno, felicidades por eso. Fíjese, hermano, eso está muy interesante. Pero aquí entra algo que se llama humildad. En la Biblia yo encuentro una historia. Un hombre llamado Priscila y Aquilas. La muchacha era Aquilas. Y dice que este muchacho, ¿cómo se llamaba el muchacho? A ver, lectores. Cuando Priscila lo corrigió y le enseñó mejor la palabra, era Apolos. Apolo dice que era un predicador, mi hermano, elocuente, poderoso en las escrituras. Pero dice que Priscila y Aquilas dice que lo toman aparte y le aconsejan. Pero si usted nota, fue la mujer quien toma la iniciativa para darle el consejo a Apolo. Si Apolos hubiera sido un machista soberbio, ¿qué? Una vieja me quiere corregir a mí. ¿Qué? Una vieja. Mire, a veces, como usted dice, estas viejas no predican, pero estas viejas saben dar buenos consejos en la casa. Y uno como humilde tiene que parar las orejas y entender que tal vez las mujeres no se paran en el púlpito a gritar verdades, pero en la casa saben dar buenos consejos, hermano. Y si usted es un hijo del diablo, machista, estate aquí, vieja loca, chancluda. Y la cuestión, no, hermano, pero si usted es una persona humilde, y con eso no está diciendo que la mujer manda. Con eso no está diciendo que la mujer gobierna. Con eso no está diciendo que la mujer tiene el dominio. Hermana, aunque su marido sea todo penco, sonso, bruto, lo que sea, pero sigue siendo la cabeza de su casa. Escuchó lo que le dije. Aunque su marido sea todo sonso, penco, bruto, lo que sea, pero ese penco, bruto, sonso es la cabeza de la casa. Y usted como mujer tiene que respetar eso.
Y si no es por Abigail, lo destruye a todos. Pero gracias a Dios ya esta mujer Abigail se levantó y dio el consejo y se opuso, y David ya no los mandó a matar. Porque es bueno, hermano. Aquí yo creo que tenemos varias hermanas que no se paran en los púlpitos a predicar, pero sin duda alguna yo sé y creo que son mujeres sabias que siempre andan dando buenos consejos a los maridos. Entonces eso es indudable, hermanos, de que hay mujeres inteligentes. Pero vuelvo a repetirle, el hombre sigue siendo la cabeza de la casa. Entonces gracias, hermano, por ese agregatorio. Porque ha sido una persona machista, no. Y a veces la mujer es la que anda a orar, anda a ayunar. Aquí, a mí nadie a la fuerza, nadie me va a mandar a ayunar. Este es un soberbio, hombre. La mujer le está diciendo una gran verdad. ¿Qué? ¿A la fuerza me vas a ayudarme? A mí nadie me va a mandar a la fuerza. Le está diciendo una gran verdad esa bendita mujer, hombre. Entonces, mis hermanos, aquí está el detalle. Por favor, para todos, antes de pararse en este bendito lugar a dirigir, a cantar alabanzas, a predicar la palabra, por favor, tenga bien ordenadita su casa. Y si no puede ordenar su casa, sea consciente en levantar la mano y decir: pastor, yo no puedo ordenar la casa, me hace falta uno. Está igual que el Rocky. Rocky solo tiene uno. ¿No sabía eso? Sí, yo tengo un perrito aquí, el Rocky, solo tiene una bolita. Y así hay hombres aquí que posiblemente solo tienen una bolita, y por eso no tienen la valentía de ordenar su casa. Vayan con Rocky y de los dos hacen uno. Entonces, qué interesante, hermano. ¿Por qué? Porque usted no puede pretender venir a ordenar casas ajenas cuando no puede en la suya. No le va a funcionar. Sí, su hijo ya está viejo, es un rebelde, no me importa, a mí no me interesa, no es su culpa, pero tampoco es la mía, y tampoco es la culpa de la gente que ahora nosotros queramos estar en un púlpito hablando una verdad, reprendiendo una verdad, cuando no puedo en mi casa ordenarla. No, eso es como aquellas señoritas. Bueno, ahorita que bueno, no sé si que habían, creo, señoritas que le gustaban dar lavando hasta los calzoncillos del vecino, cuando en su casa ni sus calzones querían lavar. No, primero se empieza a ordenar la casa, primero se empieza a barrer la casa, y después, si le queda tiempo, vaya, ayude a la vecina, pero primero deje arreglada su casa. Así es aquí, hermano. Antes de venir a predicar aquí, vaya, por favor, ¿cómo está su familia en la casa? ¿Cómo están los que tienen dentro? Pastores que ya están viejos, sí, pero están dentro de su techo. Se comen la misma tortilla que usted, comen de la misma sal que usted, están bajo su techo. Sigue siendo responsable usted de lo que están bajo su techo, aunque sea una casa de cartón, de lámina, de lo que sea, pero esa casa está bajo mi responsabilidad, y en esa casa se va a respetar y se va a hacer lo que yo diga, porque yo no soy cualquier cosa. Soy un siervo de Cristo, soy un embajador de Cristo, soy un representante de Cristo en esta tierra, y esa casa me la van a respetar. Si les gusta, bueno, y si no, no. Ahorita pueda que pasen dos cosas con este mensaje. Puede que algunos resentidos digan: sí, tiene razón el pastor, pero es que yo no puedo sacar a mi demonio de la casa, mejor me hago con mi demonio. Pues hágase con su demonio, pero no quiera venir aquí a hablar de una justicia, de una santidad que usted no quiere practicar en su casa. No es machismo, no es que estemos incitando al odio, pero es que toda esta semana yo lo he estado predicando en los mercados, que ese es el resultado de la alcahuetería. Ahora, queremos estar alcahueteando en la casa, pero aquí queremos ser unos grandes, estrictos. No se puede, no se puede, no se puede. Antes de cargarse esa bocina en la espalda, ya dejó bien arreglada su casa. Si no, mejor rásquese la panza, hombre. Vaya a vender naranja, vaya a vender tamales, mangos, aunque sea robado, pero igual usted va para el infierno. Pero haga algo. Pero usted predicar no puede, hermana. Es que no puede ordenar casas ajenas. Mire, ¿sabe por qué, hermano? Porque aquí tenemos mucho. Vaya a engañar a la gente hasta como man. Vaya ese papagapita ya. Vaya a engañar a esa gente. Pero aquí, o viene usted aquí, mire, hermano, cuántos ojos hay ahí, que solo están los ingratos. Imagínese, usted se va a querer parar, hermano, cuando se baje del altar, bien despelucado va a llegar a su casa, porque le van a pegar una buena reprendida. ¿Por qué? Porque lo que predicó no lo vive. Lo que predica no lo vive. Ya se lo dije varias veces. Antes de hablar a las mujeres coquetas, cuscas, ¿ya le revisó la falda a su esposa? ¿Ya le revisó la blusa a su esposa? ¿Ya la vio bien cómo está? ¿Sí? ¿No la andará en la rodilla o arribita de la rodilla? ¿Somos o no somos?
Ahora sí volvamos al punto, que lo mande a su mujer, pero entonces que lo mande en su casa. Aquí no pretenda usted querer venirme a mandar a mí, mandar a la iglesia cuando en su casa lo manda a su mujer. ¿Qué hacemos? Tenemos que ser ejemplo, nos cueste o no nos cueste. Nos cueste, a toda costa necesitamos ser ejemplo. Necesitamos, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque termino con esto, sepa y entienda. Lea ese pasaje y terminamos con esto. Capítulo 12:36 de Mateo, por favor. Esto es algo que usted tiene que tener muy en cuenta, y esto va a ser inevitable. ¿Lo tiene? 12:36 y 37 de Mateo. Porque mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Dónde? En el día del juicio. 37. Porque por tus palabras seréis justificado, y por tus palabras seréis condenado. ¿Qué palabras salieron de mi boca? ¿Cuál fue la palabra? No sé. Por eso es bueno que revisemos nuestros cuadernos de los temas que hemos predicado hace tiempo atrás, porque esas palabras que un día salieron de su boca y de mi boca son las palabras que nos justifican o son las palabras que nos condenan el día de mañana. Antes de decirle patojo mañoso a aquel, pregúntenle si voy a ser usted otro mañoso, porque van a ser dos. Antes de señalarle a aquel, pregúntese cómo está usted, porque no sea. Pablo dice, tú que predicas, ahí está el detalle, predícate a ti mismo. Es que ¿cuál es el detalle? Es fácil predicarle a una multitud de 50, 100, 200, 300 personas. No pretendamos cambiar al mundo entero cuando no podemos ni con 2, 3 hijos que tenemos en la casa. No pretendamos venir a querer cambiar a medio mundo cuando en la casa no podemos gobernar. Antes de pararse en el altar, y usted va a tener dos opciones ahorita. Tiene dos opciones ahorita. O se hace el pecado, o se hace a un lado del pecado, pero usted sigue su compromiso con Dios. Y no hay más. Pero usted no puede estar en el altar hablando de algo que usted no quiere vivir, hablando de algo que usted no quiere practicar. Porque tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que dices que no hay que robar, hable sin miedo. Vaya. Son preguntas básicas y muy importantes que debemos de hacerlas antes de. Yo no entiendo cómo es que a veces, ¿por qué no compraron su micrófono? Tal vez con micrófono agarra más valentía en su casa. Si quiere le mando a hacer un púlpito. Tal vez poniendo un púlpito en su casa y un micrófono agarra más valentía, y entonces sí ordena su casa. Es que veo que hay gente que cuando agarra el micrófono sí agarran valentía, hermano. Y mi hermano, se paran en multitudes y qué restregado le pegan a la pobre gente. En su casa ni con uno puede. Su casa no puede con uno. Que Dios nos ayude. Pero de cada palabra que sale de nuestra boca le vamos a entregar cuentas a Dios. De cada cántico que usted canta le va a entregar cuentas a Dios. Cada mensaje que predicamos, usted le va a entregar cuentas a Dios. Sepa y entienda que si lo está haciendo de buena voluntad, recompensa va a tener. Pero Pablo dice que algunos predican por contienda, por envidia, y algunos lo hacen para añadir más aflicciones. Fíjese qué tremendo, hermano. Porque no solo el hermano está pasando una enfermedad, y como este ingrato no es guiado por el Espíritu sino por la carne, oh, hijo del diablo que estás enfermo, la maldición te cayó. No, hombre, hermano, si no tiene maldición, hombre, no le esté añadiendo más aflicciones a este pobre cuate.
Sí, usted que tenía carro, ahora se quedó sin carro. El diablo está en su casa. Maldición tiene este nombre, hermano. Mal administrador fue, hombre. Vendió lo que le regalaron. Pero no tiene el diablo, hermano. Pero ¿cuál es el detalle? Que a veces más le añadimos aflicciones a las personas. Póngase de pie si le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por este pequeño y gran consejo a la misma vez. Podría ser pequeño en tiempo, pero grande en poder, Dios mío. Yo creo que es un consejo que nos va a servir a todos, hombres y mujeres, que nos hemos dispuesto a pararnos frente de un púlpito y enfrente de unas multitudes, Dios mío. Yo creo que nuestro anhelo todos es hacer tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos ahora que nuestros hijos están pequeños a meterlos a tus caminos, Dios mío, para que mañana se nos haga más fácil cuando ellos ya sean unos grandes. Cada alabanza que sale de nuestros labios, que no sea solamente, Dios mío, por ser vistos o para que escuchen que yo sé bastante de memoria, sino que sepa y entienda, Dios mío, que cada alabanza yo soy responsable si la pongo o no la pongo en práctica. Ayúdanos, Dios amado, en el nombre de Jesús, a poner en práctica aún la lectura que pasamos a dar en los cultos de femenil, aún esa lectura tan insignificante para muchos. Permítenos ser hacedora de cada palabra que sale de nuestra boca. Ahora me has enseñado, Dios mío, la responsabilidad que tengo de escuchar, de guardar, de vivir y de poner en práctica tu palabra, Dios mío. Porque tú quieres hacedores y no solamente oidores. Que antes de ir a corregir a medio mundo, Dios mío, que primero ordenemos nuestra casa, que aprendamos a mantener el orden dentro de nuestra casa para que mañana ninguno nos señale como malhechor, sino al contrario, dice tu palabra, glorifiquen tu nombre en el día de la visitación. Muchas gracias, y que esta palabra caiga en buena tierra y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios lo permite, hora de salida mañana, hermanos, a las 7 de la